Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Brasil. El tema del estudio para el día de hoy es el anticristo, su origen y aparición. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarles que tenemos canales en Telegram y también en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin. También una página en Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando los links de nuestras reuniones para que ustedes puedan participar en vivo con nosotros. También estamos colocando mucha información actual en nuestro canal de Telegram. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y canales y nos apoyen compartiendo nuestros estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Brasil a nuestro pastor Luis Alberto García para que ya pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Luis, y bienvenido. Sí, muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios bendiga a todos los hermanos que se han dado cita para escuchar este mensaje de la palabra del Señor correspondiente el día de hoy. Y bueno, saludo también para los hermanos y amigos que posteriormente lo van a escuchar en diferido en nuestro canal de YouTube o tal vez en nuestra página de Facebook. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, para así dar comienzo a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias te damos, soberano Dios, por la vida, por el aire que respiramos, porque tú nos oyes, dice tu palabra, claman los justos y el Eterno les oye. Gracias te damos, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, amado Dios, te damos las gracias. También por la oportunidad que nos proporciona de podernos estar congregando acá, estar reunidos para así escuchar el mensaje de tu palabra y así, Señor, poder aprender cada día más de la misma. En este momento te rogamos, soberano Dios, que tome el control de este tiempo, que todo cansancio, pereza, sueño, fatiga, entretenimiento sea echado fuera en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y que, Padre amado, podamos tener un corazón dispuesto para recibir esta palabra y que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, a ti oramos y te agradecemos por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, le invito a buscar en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, aquí el apóstol Juan le está haciendo una alerta, un llamado de alerta a la iglesia. ¿Y cuál es el llamado de alerta? Dice, hijitos, vosotros oíste que el anticristo viene. O sea, ustedes están oyendo hablar del anticristo. Pero el apóstol Juan está diciendo acá, y han surgido muchos anticristos en el mundo. Por eso conocemos que es el último tiempo. La definición de anticristo primeramente es aquella persona que se opone a Cristo.
Entonces, cuando Juan dice que han surgido muchos anticristos, quiere decir que han surgido muchas personas que se oponen a Cristo. Personas como, si es que se les puede llamar personas, Joseph Stalin, Mao Zedong, Benito Mussolini, Franco, Hitler, Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro. O sea, una lista extensa. Marx, Engels, en fin, muchos. Pero no piense usted que estos anticristos solamente han surgido en la vida secular. No solamente hemos visto anticristos en partidos políticos, en gobiernos, organizaciones, instituciones. Tristemente, también Juan está hablando, y eso el versículo 19 nos lo aclara. Está hablando de personas que dicen que son cristianos, pero que sus hechos, sus frutos, pues demuestran otra cosa. Vamos a leer el verso 19 para poder entender esto. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es un bombazo, mi hermano. ¿Por qué? Porque tristemente dentro de nuestras filas, por decirlo de alguna manera, dentro de la iglesia se han levantado muchos anticristos. ¿Cómo así? Sí. Y esto que quede claro, toda persona que predique lo opuesto, toda persona que viola la sana doctrina es un anticristo. Porque cuando una persona le lleva la contraria al mensaje, es que se opone. Y la definición de anticristo es aquel que se opone a Cristo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Vuelvo a repetir la cita, espero que estén anotando la cita, amados hermanos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está la clave. Toda persona que se desvía de la sana doctrina es un anticristo. Cuando usted ve una persona, y esto, hermano, mire, ya tristemente, yo conversaba con un hermano hace unos días, yo le decía esto. Hay personas dentro de la iglesia que están en la falsa doctrina que todavía se pueden salvar. El peligro de caer en una falsa doctrina es que después que usted cae en una falsa doctrina, usted terminó perdiéndose para siempre y no hay quien lo rescate. ¿Por qué? Porque si conociendo la verdad, usted viviendo la verdad, habiéndola conocido, usted se apartó a la mentira, es decir, de que usted da más crédito a la mentira que a la verdad. Vamos a ver lo que dice el mismo capítulo 2 de Tesalonicenses. Vamos al verso 10, creo que es hasta el 12, si mal no recuerdo. Amén. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí hay algo que ahora mismo, pues, como que Dios me lo va aclarando y me lo va mostrando, ¿verdad? Es que, amados hermanos, la iglesia lleva alrededor de 2000 años predicando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Esto no es un mensaje nuevo que se le ocurrió a Gigi Ávila, ni a David Wilkerson, ni a otros predicadores. Hay nombres de ellos que yo no los conozco porque son predicadores de habla anglosajona, norteamericanos, que yo realmente, pues yo hablo muy poquito inglés. Y por ende no he podido escuchar a estos predicadores, por ende no les sé los nombres. Pero esto no es un mensaje que se les ocurrió a ellos, esto es un mensaje que viene. En primera, Pablo predicó. El mismo Cristo habló del arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24, 36 al 44. Cristo habló del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leerlo, porque no es una cosa que yo le dé la cita y punto, no, vamos a leerla. Y si no nos alcanza el tiempo para desarrollar el tema, pues lo terminamos de desarrollar en otro estudio. Pero esto tiene que quedar claro, amén. Amén, pastor. Mateo 24. 36 al 44. Amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces estamos viendo, hermano, esto es un mensaje viejo. Esto es un mensaje viejo, mi hermano. Este mensaje no es nuevo, no es de ayer. Esto no tiene 100 años, 200 años, tiene 2000 años, mi hermano. Entonces, ¿de qué nos está hablando Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12? Es sencillo. Se viene dando el mensaje. ¿Y qué pasa? No solamente que las personas en el mundo no lo quieren oír, no lo quieren escuchar, no lo quieren creer. Es que aún predicadores estudiosos, supuestamente, no lo consideran un mensaje de sana doctrina y por ende se van por otra parte. Entonces, no quieren escucharlo ni en el mundo ni dentro de las iglesias. ¿Y qué va a pasar? Bueno, como no quieren conocer la verdad, cuando la iglesia se vaya, ahí Dios le envía un espíritu de error. No dice la Biblia que el diablo es padre de mentira. Y si Dios el Padre envió a su Hijo para que redimiera a la humanidad, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Satanás va a enviar al suyo para destruir a la humanidad. Entonces, Juan 8:32 dice, mire acá la gran diferencia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el diablo va a torcer este versículo, ¿verdad? Porque él va a enviar a su Hijo también para destruir a la humanidad. Con la diferencia
que el hijo del diablo, el anticristo, vendrá con gran prodigios mentirosos. Y si conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, si conoces la mentira sin lugar a duda te hará esclavo. ¿Y qué va a pasar cuando el anticristo llegue? Por eso, mire, los que consideran que la iglesia pasa por la gran tribulación tienen un gravísimo problema, un grave problema y cognitivo. Es que no piensan. En primer lugar, el propósito del anticristo primeramente es engañar a Israel. El diablo sabe que la nación de Israel lleva tiempo esperando un Mesías. Y cuando el Mesías vino, no lo recibieron. No recibieron al Mesías. Por ende, todavía la nación de Israel está esperando al Mesías. Jesucristo dijo en Juan 5:43. Vaya anotando la cita, por favor, que he dicho acá. Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Mas si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Este mensaje no se lo dio Cristo Jesús a la iglesia, se lo dio a la nación de Israel. Tenemos que entender esto. No dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, estas palabras de Cristo no fueron dadas a la iglesia, fue dada a la nación de Israel. Aquí hay un tremendo problema. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, mi hermano? Si la iglesia recibió a Cristo, si la iglesia recibió a Cristo, ¿en qué cabeza cabe que ahora la iglesia tenga que recibir al anticristo? Si la Biblia dice que nadie puede amar a dos señores, o amarás a uno o aborrecerás al otro, ¿cómo es posible acá? Son contradicciones. La iglesia recibió a Cristo. Ningún hijo de Dios puede recibir al anticristo. Por eso los que se quedan no son iglesia. Es por eso que los que se quedan no son iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. Y tiene que irse a casar. Los que se quedan no son iglesia. Entonces, es un falso concepto. Tenemos que entenderlo. ¿Cómo un hijo de Dios va a recibir al diablo? ¿En qué cabeza cabe? Hay que estar, mi hermano, ciego para no entender este asunto, para no entender este problema. Y fíjate el contexto de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, es hablando del anticristo. Por ende, la iglesia no puede ser engañada por el anticristo. Va a ser engañado Israel y todas las naciones de la tierra, los que se queden. Entonces el anticristo cuando llegue no se va a presentar como el lobo feroz. Los estafadores, ¿cómo vienen? Aquí no, oiga, yo creo que no hay persona en el mundo, mi hermana Silvia, que no haya sido estafado por alguien. Yo cuando llegué aquí a Brasil, yo pagué la novatada también. No hay persona que no haya sido estafada por alguien, mi hermano. ¿Y cómo se presentan los estafadores? Vienen y le dicen a usted, oiga, mi hermana Vicky, yo soy saqueo de iglesia. La vengo a estafar, la vengo a robar. No, no vienen así. Se vienen haciendo los amigos de uno y abrazos. Son como Joab. Usted no ha leído esta historia de la Biblia, Joab, el
el capitán del ejército de Israel en los días del rey David, Joab. Joab agarró a Abner, hijo de Ner, hermano de, creo que era tío de Saúl, si mal no recuerdo. ¿No ha leído la historia? Agarró Joab y con un brazo, mientras abrazaba a Abner y lo besaba, con el otro le metió el puñal en la quinta costilla y lo mató. Como mucha gente decían en Cuba, que cuando Fidel Castro abrazaba a alguien, le daba el abrazo de la muerte. Hay gente que son así, mi hermano. Son como el ratón. El ratón muerde y sopla y usted no siente que lo está devorando, usted no lo siente. Hay gente que son así. Entonces los estafadores vienen pintando un panorama lindo, hermoso, y usted se lo cree. Así va a venir el anticristo. Usted no piense que el anticristo va a venir con un látigo en la mano. Y vamos a verlo acá. Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2. Vean que el personaje que aparece aquí, y no es el Señor Jesucristo, para el que diga, no, ese caballo blanco es Cristo. No, no es Cristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mire, en primera, este caballo blanco lo presentan como alguien sin nombre. Aquí hay un problema. Para los que están diciendo, Jared Kushner el anticristo, fulano el anticristo, este caballo blanco no revela identidad. Ahí dice algún nombre, mi hermana Silvia. ¿Verdad que no? Un jinete que monta un caballo blanco, que tiene un arco en la mano, representando desarme, proponiendo una falsa paz. Fíjese, tiene un arco en la mano, se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Hace su entrada triunfal. No hay muchos elementos acá, pero vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Vamos a ver aquí un caballo blanco y usted va a ver. Vamos a leer hasta el 17, vamos a leer. Amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 1 al 17. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ah, bueno. Ahí está viendo. Mire cuántas características ha mencionado este pasaje, que viene con una entrada que esta sí es triunfal. Lo primero, se llama fiel y verdadero.
Ya por aquí, por aquí, fíjese, este caballo, este jinete que monta el caballo blanco, sí tiene identidad. Sabemos que el otro, lo único que dice es que viene con un arco, que se le dio una corona y demás. Este no, este se llamaba fiel y verdadero. Fíjese, sus ojos eran como llama de fuego. Vaya al Apocalipsis 1 y léalo. Y usted cuando vea a la descripción que hace Juan en el principio, en el capítulo 1, cuando se le aparece el Señor, es la misma descripción. Y dice que tenía muchas diademas, muchas coronas. Aquel sarnoso tenía una sola, se le da una sola, pero este tiene muchas, muchas, muchas. Mire, ¿por qué aquel tiene una? Esa corona se la dan las naciones. Esa corona se la dan las naciones. Por ende, el diablo no puede dar nada. El mundo no tiene nada que dar. Lo que da es insuficiente. Pero la Biblia nos enseña que las bendiciones de Dios son abundantes. Sobreabundan la bendición. No añaden tristeza. Mire la gran diferencia. El que viene, que es fiel y verdadero, ojo como llama de fuego, tiene muchas coronas. Sus vestiduras están teñidas en sangre. Él no derramó su sangre por nosotros. Tiene un nombre escrito que solo Él conoce. Les voy a decir algo. El nombre de Dios hasta ahora es un misterio. La nación de Israel no lo menciona. Algunos dicen que Jehová, otros que Yahvé, otros que Yahweh. Otros incluso dicen que Jehú. Pero el pueblo de Israel menciona a Adonai Hachem, refiriéndose al Señor. El nombre de Dios en los textos originales aparece con el tetragramatón, las 4 letras sagradas. Yod-Hei, Vav-Hei, Asher Kaya Beyabó, o Beyabó Beyabé. Yo soy el que fui, el que seré. Cuando Moisés le dijo, bueno, y si me preguntan, ¿quién les digo que me envió? Dile que yo soy te envió. Yo soy. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, y ella le dijo, bueno, dicen que cuando el Mesías venga restaurará todas las cosas y así. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Yo soy que habla contigo. Usted lo puede buscar en Juan capítulo 4. Y dice que tiene un nombre que solo Él conoce, que nadie lo sabe. Y dice que en su muslo tiene un nombre escrito, el Verbo de Dios. Vamos a Juan 1. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Y de ahí saltamos al 14, mi hermana. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí no hay lugar a duda, mi hermano. No hay donde perderse, por favor. No hay donde perderse. Entonces, el caballo de Apocalipsis 6, 1 y 2 es el anticristo que viene a promover, a confirmar un pacto de paz y seguridad por 7 años, pero que no puede llegar a los 7 años. No puede.
Su nivel de maldad es tan grande que no podrá continuar los 7 años. A los 3 años y medio se arrepentirá. Ahí me hicieron un cuento hace unos días, un chiste hace unos días, que decían que, claro, Fidel Castro murió a los 90 años, pero dicen que Fidel Castro dijo, voy a morir a los 99 años. Y le preguntaron, comandante, ¿y por qué usted dice que va a morir a los 99 años? Y dice, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Imagínense, imagínense. El anticristo no podrá ocultar por mucho tiempo su nivel de maldad. Y es por eso que la Biblia dice que Dios enviará un poder engañoso a fin de que todo aquel que no creyó la verdad, ¿qué va a pasar? Bueno, mi hermano, si no cree la verdad, terminará creyendo la mentira. Es una razón de peso para pensar en irse en el arrebatamiento, no quedarse, porque va a estar expuesto. Y el anticristo va a venir con un paquete, mi hermano, pero un paquete, va a ser un paquetazo. Entre él y el falso profeta, hermano, reunificarán todas las religiones. La ideología de la Torre de Babel volverá. Y eso lo estamos viendo. ¿Cuántos concilios hoy en día no están aprobando cosas que van en contra de la palabra de Dios? Y hermano, hablando claro, el que no entre en esa red está fuera. Está fuera, bro. Y usted no está viendo cómo hoy en día están manipulando las cosas. Cómo van presionando. Una presión aquí, otra presión allá. Obligando a la gente a aceptar lo que viene. Y la gente no se ha dado cuenta. No se percata. Entonces es un peligro quedarse. Pero entendamos esto. ¿Quién es el anticristo? Es que, hermano, no se sabe. La Biblia no da nombre, por favor. La iglesia ni lo llega a conocer. No lo llega a conocer al anticristo. Que el anticristo es Jared Kushner. ¿Dónde nació Jared Kushner? A ver, te puede buscar ahí, mi hermana, en Google para hacerlo. Tengo entendido que nació en Nueva York. Yo también, pastor, creo que sí, pero ya se lo confirmo. Ahí está. Veremos, a ver. Si el anticristo puede ser este señor, veremos. Entonces, pues, estamos viendo, mi hermano, que hoy en día la gente está dando identidad al anticristo. No, es fulano, es sultano, es perengano, es mengano. No, mi hermano, la Biblia no dice quién es. Pastor, Sí, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, nació el 10 de enero de 1981 en Livingston, Nueva Jersey, eso es Estados Unidos. ahí está. No puede ser el anticristo, es judío, pero no puede ser el anticristo. Vamos a Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ha de venir, es para el futuro, no ha venido todavía. El pueblo, a ver, una pregunta acá.
por favor, que no me vayan a contestar como Maduro, que Maduro dijo que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificó el Imperio Español. Imagínese usted. Es que, ¿quién fue el que destruyó el segundo templo de Jerusalén? ¿Qué imperio fue? El Imperio Romano. Por ende, el Imperio Romano dominó todo el territorio de aquel entonces. Usted busca en Google, usted va a ver todo el terreno que comprende el Imperio Romano. Es bastante amplio. Incluso abarca esta zona de Israel, Egipto y todo, pero cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, estamos hablando del Imperio Romano. Tiene que ser un judío europeo. Tiene que ser un judío europeo. Entonces, pues, Jared Kushner por ahí no clasifica. El anticristo, cuando surja, tendrá éxito. Por lo visto, Jared Kushner, yo no he visto, ustedes me perdónenme, pero yo no he visto el triunfo por ninguna parte. Porque aunque ha habido un alto al fuego, han habido sus cositas. Porque han habido todavía ataques de Gaza hacia Israel y han habido situaciones. Y esto no. Ya usted verá que pronto, ya usted verá las noticias, porque fueron liberados casi 2.000 terroristas. La palabra hasta creo que la tenemos bloqueada en el canal. Gloria, se me fue. No estoy segura, después chequeo, pastor. Bueno, Me parece que sí está bloqueada. bueno, señores de YouTube, por si acaso, fue sin querer queriendo. Terruco, diga. Sí, fue sin querer queriendo. Entonces, pues, imagínese usted qué va a pasar. Entonces, todo esto pende de un hilo. Ahora, vamos a leer Daniel capítulo 8, verso del 1 al 12. Y veamos acá, ¿de dónde surge el anticristo? ¿Cuál es el origen? Amén. Daniel capítulo 8, verso 1 al 12. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulaí. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacía la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército
del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Mire, este carnero, y usted ahora cuando leamos del versículo 20 en adelante nos lo va a explicar bien. Este carnero representa al imperio medo-persa. Estos dos cuernos representan a estos dos imperios, los medos y los persas. Se fusionaron estos dos reinos, y estos dos reinos dieron origen al imperio medo-persa. Y dice que cuando estaba en su mayor fuerza, apareció un macho cabrío con un cuerno. ¿Y por qué un cuerno? Usted va a ver. Ahora, este macho cabrío llegó hacia donde estaba el carnero y lo derribó, quebró sus dos cuernos y lo pisoteó. O sea, lo holló, lo pisoteó, lo derrotó. Este cuerno o este macho cabrío representa al imperio griego. Hacia el año 334 o algo así antes de Cristo, el imperio griego comandado por Alejandro Magno derrota a Darío III y comienza el imperio griego su reinado. Y dice que de este cuerno luego fue quebrado y en su lugar le surgieron 4 cuernos. Alejandro Magno muere a sus 33 años de edad y se dividieron su imperio 4 de sus más prominentes generales. Ptolomeo, que se quedó con Egipto, Seleuco se quedó con Siria y el Asia Oriental, Casandro, el cual pues se quedó con Macedonia y Grecia, y el cuarto no recuerdo el nombre. Oiga, estos son nombres, mi hermano, que es para terrible. Aquel se hizo cargo de Tracia y el Asia Menor. No recuerdo el nombre, ahí usted lo puede buscar en Google y ahí usted va a tener el nombre de estos 4 generales. Y la Biblia dice que desde estos 4 cuernos, de estos 4 reyes, de estos 4 generales, surge el anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, luego el imperio romano derrotó al imperio griego. Y el imperio romano llegó a dominar todas esas regiones que estuvo dominando el imperio griego, las dominó el imperio romano. Y de ahí es que surge el anticristo. Vamos a leer Daniel 8, 20 hasta el 25. Amén. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Creo hasta el 25, pastor. Sí, sí, hasta el 25. Ahora, el Imperio Romano derrota a los griegos. Y fíjese que en la estatua de Daniel, las piernas representan al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque fue el imperio que más durabilidad tuvo. Tanto es así que hoy en día el Vaticano permite que este imperio esté ahí. La Unión Europea se reafirma. Y cuando la iglesia se vaya, en el arrebatamiento de la iglesia, es que surge el anticristo. De en medio de la Unión Europea se levanta el anticristo, un judío de esta región, el cual cumplirá esta profecía. Por ende, Jared Coulson no puede ser el anticristo. No sabemos quién es, no se puede saber, no, la Biblia no lo dice. Está en el anonimato el anticristo. Usted puede orar todo lo que quiera, usted puede ayunar no 40, 80 días, que Dios no le va a decir a usted quién es el anticristo. Si le prohibió a Juan escribirlo y le prohibió a Daniel también escribirlo, que fueron los dos grandes escatólogos, yo diría, que hablaron acerca de este tema, porque al menos tenemos conocimiento por lo que la palabra nos enseña. Daniel y Juan vieron y oyeron al anticristo. Juan oyó hablar al anticristo, Daniel oyó hablar al anticristo, porque Daniel describió las palabras del anticristo como mismo las describió Juan. Y si yo veía, Daniel 7:21, vamos a leer Daniel 7:21. Vamos a leer el 20 y el 21. 20 y 21. Amén. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, mire, aquí hay dos sentidos que funcionaron perfectamente. Primero dice, Daniel describe las palabras de este cuerno, o sea, de este rey. Las describe. Dice que eran grandes, hablaba grandes cosas. El oído, la vista. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Por ende, Daniel lo vio. Vamos a Apocalipsis 13 y nos vamos a dar cuenta que también Juan lo vio. De hecho, vio el resurgir del anticristo como pacifista y lo vio como la bestia. Mire la descripción, vamos a leer del 1 al 8, Apocalipsis 13, del 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos,
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, Juan incluso fue mucho más allá. Juan describió el panorama ampliamente, en 8 versículos. Juan describió el panorama ampliamente. Juan también lo oyó hablar. Dice que este cuerno, este rey, este gobernante, este líder, abrió su boca en blasfemias. Y vamos a ver, porque también vamos a ver de dónde viene el anticristo. Escuche bien, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? ¿Quiénes tienen ciudadanía en el cielo? La iglesia. La iglesia. Jesús nos dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, entendamos esto. Ya hace rato la iglesia está en el cielo. No puede levantarse el anticristo aquí a engañar a Israel y nosotros lo vamos a permitir. Como iglesia, usted va a permitir que engañen a Israel. Porque mire, el diablo inmediatamente, que se levanta el anticristo, la iglesia lo calla, lo sienta. Lucas 10:19. He aquí yo os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Esto es un mensaje para la iglesia, no para Israel. Entonces no puede ser posible que el Señor haya dado autoridad a la iglesia de vencer al anticristo y que venga el anticristo y nos despachurre. No es posible eso. Entonces, hermanos, tenemos que entender. Juan lo vio. Y en ninguna parte de Apocalipsis Juan da nombre, ni apellido, ni apodo, nada del anticristo. Es un misterio, se sabe, porque inclusive, escuche esto, inclusive se sabe que viene, que es un europeo, un judío europeo, pero tampoco dice de qué país es. No dice que es romano, no dice que es suizo, ni que es polaco, ni que... No dice nada de eso. Ni siquiera revela el país de origen. Habla de la región, pero no del país específicamente de donde se va a levantar el anticristo. Entonces, hermano, la Biblia dice que ni añadamos ni quitemos. ¿Cuál es el empeño de los predicadores por estar buscando anticristo? ¿Cuál es el empeño? ¿Cuál es el deseo, mi hermano? El que busca halla. El que pide recibe. Y el que llama se le abre. Usted está llamando a la gran tribulación porque ahí lo va a recibir. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora bien, en Levítico capítulo 24, vamos a leer del 1 al 10. Ahora yo no puedo decir si es hasta el 10, vamos a leer. Yo le digo a mi hermana, hay donde detenerse. Vamos a ver algo que pasó en el desierto, mientras Israel vagaba por el desierto. Ocurrió algo que es para pensar. Y aquí nos están dando una clave. Es un mensaje que usted, mi hermano, tiene que leer y interiorizar y estudiar la Biblia para que usted se dé cuenta que nos están dando la identidad del anticristo, su origen, de dónde viene. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite. No, ¿es el Levítico 24? Ah, ¿24 o 44? No, 24, Levítico 24. Sí, pastor. ¿Es el capítulo 24?
Sí, ¿usted de qué va a hablar? ¿Del pan de la proposición o de No, no, qué? no, no, no. Busque el versículo donde habla de dos israelitas que salieron en discusión. Creo que están versículos más abajo. Y uno de ellos blasfemó el nombre de Dios. Castigo del blasfemo. Ahí está. Perdonen ahí. Ok, entonces vamos a repetir que es Levítico capítulo 24 a partir del verso 10. Ahí está. Usted Mire yo. después me dice hasta dónde, pastor. Sí. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, y blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona Ya. que... Hasta Okay. ahí, hasta ahí. Un detalle aquí bien sutilito aquí. Nos dan la identidad, el origen de la persona que blasfemó, pero de la otra persona que discutió no se sabe de qué tribu es. Lo dice. No No. hacía falta que lo dijera, ¿verdad? Sin embargo, el que blasfemó el nombre de Dios sí dicen. Y dice, y la madre de este israelita del que blasfemó era de la tribu de Dan. Una mujer de la tribu de Dan que contrajo matrimonio con un egipcio, que por lo visto este egipcio tuvo que haber judaizado, porque para pertenecer al pueblo de Israel tenía que judaizar. ¿Qué mezcla, verdad? Un judío de la tribu de Dan con padre egipcio. Esto lo vamos a explicar ahora. Ahora vamos a Génesis capítulo 49, verso 16. Ahí yo le digo dónde se detiene, mi hermano. Amén. Génesis 49, verso 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan gente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, Mire, ejército. aquí no, hasta ahí. Dan, mire lo que Jacob está bendiciendo a sus hijos antes de morir y se espanta. Le declaró el futuro a Dan. Dan será. Dice, Dan juzgará. Mire el verbo juzgar acá no está en pasado. Juzgará, futuro. Juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora a la senda, reptil que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Está hablando aquí de que de la tribu de Dan
se levantará alguien que será tropiezo a la nación de Israel. Tropiezo. Y dice, será Dan. La palabra Dan viene del nombre Daniel, que significa Dios es mi juez. ¿Qué cosa? Dios es mi juez. Bueno. Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora a la senda. Fíjese usted. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero Lucas 10:19 dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Veamos acá, pero vamos a Jeremías capítulo 4, versos 15 y 16. Espero que estén anotando la cita bíblica, mi hermano, y mi hermana, y suegra también. Jeremías, pastor. 4, 15 y 16. Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. O sea, está hablando que de Dan vienen las nuevas. Cuando se refiere a nuevas, se refiere a noticias. Y se oye la calamidad. O sea, Jeremías está hablando que de la tribu de Dan viene una gran calamidad a Israel y a toda la tierra. Pero espérese que este no es el único pasaje de Jeremías donde habló de esto. Vamos al capítulo 8, versos 15 y 16. Mire usted, en Génesis 49, verso 16, habla de Dan, que es serpiente junto al camino, víbora junto a la senda y demás. Y aquí 15 y 16 habla, mire lo que habla. Ahora mire, Jeremías 8, 15 y 16. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos, sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Aguante, que este pasaje está, hermano, como dicen los dominicanos, góceselo, papá. Este pasaje está bien chévere, mi hermano. Esperamos paz. ¿Y qué es lo que se está tratando de firmar hoy? ¿De qué se está hablando hoy? ¿Qué están buscando hoy en el Medio Oriente? Guerra. ¿De qué están hablando? Esperamos paz y no hubo paz. Mire todo lo que estaba esperando la nación de Israel y fue de lo contrario. Dice que desde Dan, vuelve a hablar de Dan. O sea, de esta tribu va a dar mucho de qué hablar en el final de los tiempos. Pero vamos a otro pasaje acá tremendo y preste atención, abra los ojos. Como decían unos seriales infantiles que veíamos en Cuba que se llamaba El Pío Valdés, abrir los ojos. Abrir los ojos, tío. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, tío. Vamos allá. Vamos a leer del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¡Jofu! Que esto está más que explicado. Como dirían los andaluces. ¿Qué más necesitamos, mi hermano? Mire, dése cuenta, de la tribu de Dan no aparece nadie en los 144,000. ¿Qué vienen a hablar los 144,000? El mensaje de salvación. ¿Qué vienen a dar a conocer en un mundo dominado por el mal? La verdad. Vamos a Apocalipsis 14, verso del 1 al 5, y prestemos atención del 3 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oh, aquí está más claro todavía, mi hermano. De la tribu de Dan, en el desierto, un hombre descendiente de esa tribu y de padre egipcio maldijo el nombre, maldijo a Dios, blasfemó a Dios. El anticristo dice que abrirá su boca en blasfemias contra Dios y su tabernáculo. O sea, no puede, de la tribu de Dan no puede venir nada bueno. Dice que no se halló mentira ni engaño en la boca de ellos. ¿Por qué de la tribu de Dan no surge nadie anunciando la verdad? Y dice que estos son los que siguen al Cordero. Porque alguien de esa tribu viene y se opone a Dios. De la tribu de Dan se levanta un blasfemo, se levanta un mentiroso. Y fíjese, no es casualidad que este que maldijo en el desierto fuera hijo no solamente de una mujer de la tribu de Dan, sino hijo de un egipcio. ¿Por qué de un egipcio? Sencillamente, amado hermano, el anticristo, y yo quiero por favor que me escuchen con atención y nadie vaya a decir ahora que el anticristo viene de Egipto. No estoy diciendo eso. Por favor, no estoy diciendo eso. ¿Ok? No estoy diciendo eso. Lo que quiero es más o menos para que usted entienda la figura acá. ¿Por qué hijo de un egipcio? Sencillamente porque Egipto representa al mundo. Y el anticristo será un judío con una mundanalidad tan grande
con una mundanalidad tan grande que llevará al mundo en pos de Satanás. Abiertamente la gente adorará al diablo. ¿Dónde lo dice? Lo leímos, Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón. ¿Y qué dragón es ese? Es el diablo. Con esto no estoy diciendo que el anticristo será un judío egipcio ni nada que se le parezca. No sabemos de dónde, de cuál país vendrá. Sabemos que será un europeo, judío europeo, que se levantará. Pero es que la Biblia aquí no dice de qué país, si es ruso, si es francés, si es alemán. No lo dice. Pero yo lo que le estoy diciendo acá para que usted vea lo que la Biblia acá nos está mostrando. Entonces, ya conocemos el origen del anticristo. La identidad, hermano, no la sabemos. Juan y Daniel se llevaron el secreto, no lo dijeron, no lo escribieron. Y quiero decirle algo. Si ellos no lo escribieron, mucho menos se lo dijeron a nadie. No se lo dijeron a nadie. No es que no, Juan se lo dijo a Irineo. Y Irineo se lo dijo a Tertuliano y Tertuliano se lo dijo a Policarpo. No, nada de eso, mi hermano. Si Juan no lo escribió, tampoco se lo dijo a nadie. Si Daniel no lo escribió, tampoco Daniel se lo reveló a nadie. ¿Entiendes? Esto se va a revelar, la identidad del anticristo se va a revelar en el momento que la iglesia abandone esta tierra. ¿Me entienden? Entonces, amados hermanos, entendamos. El anticristo será un ser humano. Muchos dicen, no, es un sistema de gobierno. Sí, es un hombre que tendrá a cargo un sistema de gobierno. Porque dice, y vi este cuerno que hacía guerra. O sea, cuando hablamos de cuernos bíblicamente, habla de rey. Los cuernos representan reyes. Eso está en Apocalipsis 17, si mal no recuerdo, 17:12, si mal no recuerdo. Como también las naciones, el mar proféticamente representa las naciones, Apocalipsis 17:15. Las cabezas de la bestia, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17:9, nos habla. Entonces, el anticristo viene, surge de en medio del el resurgir, de lo que se conoce, el resurgir del Imperio Romano. Hay bastante ruido acá afuera, me van a perdonar mis hermanos, pero hubo bastante ruido acá, no sé si ustedes escuchan. Gloria a Dios. Bueno, el anticristo será un judío europeo. Y fíjese que esta bestia tiene 7 cabezas. Será un imperio que tomará de todos los imperios anteriores. Mire usted, vamos a leer Daniel 7:7 y 8, mi hermano. Vamos a ver cómo lo describe Daniel y vamos a ver cómo lo describe Juan. En esencia es lo mismo. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fíjese, Daniel describe esta bestia espantosa y terrible con dientes de hierro y uñas de bronce. Y dice que hollaba, o sea, pisoteaba con sus pies. Vamos a Apocalipsis 13:1 al 3.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, fíjese, semejante a un leopardo, el leopardo representa al imperio griego. Vea cómo él toma de todos los imperios anteriores. Dice que sus pies eran como de oso. ¿No decía Daniel que pisoteaba las obras con sus pies? ¿No dice Daniel que hollaba las obras con sus pies? El oso, mi hermano, el oso por donde pasa aplasta. Y dice que tenía boca de león. No dice que tenía grandes dientes de hierro, uñas de bronce, hablando de garras. El leopardo es un, ¿cómo es que se le llama? Un felino. Es un felino, el leopardo. Vea la descripción que hace Daniel, la descripción que hace Juan. Palabras más, palabras menos, pero es lo mismo. Dice que una de sus cabezas tenía como una herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Mire, aquí hay dos cosas. Lo primero, el imperio romano como que ahora, como que está muerto, como que no funciona. Pero ese imperio se vuelve a levantar. El imperio del anticristo se levanta de en medio de lo que fueron los territorios comprendidos por el imperio romano en aquel tiempo. Y se viene siendo como una resurrección, que la terminología no me gusta mucho, pero para que usted pueda entender, porque resurrección se refiere a los santos, a Cristo, ¿verdad? Pero también los desobedientes van a resucitar para compadecer ante el juicio del trono blanco. Está la primera resurrección, que está entre el arrebatamiento de la iglesia y los que al término de la gran tribulación, cuando resucitan los que fueron decapitados también. El periodo comprendido como la primera resurrección y la segunda resurrección son la de los desobedientes, al final. Pero también entendamos que el anticristo, luego que venga con su programa de paz, seguridad, prosperidad y toda esta historia, todo este cuento, el anticristo se proclamará Dios al término de esta primera etapa, cuando él viola el pacto que él hace con Israel, que es por 7 años, con Israel las naciones, y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, él rompe ese pacto. Y es cuando aparece el segundo jinete del Apocalipsis y las guerras. En ese momento el anticristo se proclama Dios, pero tiene que ocurrir algo para que él se proclame Dios. El anticristo fingirá su muerte. Y al tercer día, pues se levantará, imitando la resurrección de Jesús. Cuando el mundo vea esto, él va a decir: yo vencí a la muerte yo soy Dios, adórenme. Y va a exigir adoración. Hay muchos aspectos que la nación de Israel va a tomar en cuenta en aquellos momentos. Luego que será engañada, porque fíjese, el anticristo, fíjese si será astuto, que el anticristo, ¿cómo confirma el pacto por 7 años? Tanto así que logra la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y por este mero hecho, la nación de Israel lo reconocerá como su Mesías. Pero cuando él se proclame Dios, ahí la nación de Israel va a decir: espera un momento,
El Mesías nunca haría semejante cosa. Después que se proclame, Dios asesinará a los dos testigos. Vea usted. Mire todos los aspectos que va a tomar en cuenta la nación de Israel. Profanará el templo. Ahí sí los judíos van a decir, no es el Mesías. No, por supuesto que no. Cuando él promueva la marca, los judíos van. Imagínense. La Torá prohíbe hacerse rasguños en la piel o imprimir señales en la piel. Esto es un mandamiento que está en Levítico. Levítico, creo que sí, Levítico. Creo que sí, Levítico. Entonces, otro aspecto, el anticristo engañará a la nación de Israel que desciende de la tribu de Judá y ellos descubrirán que viene de la tribu de Dan. Entonces, amados hermanos, hay muchas más cosas que aportar. Hay muchos más datos que aportar. Pero, amados hermanos, pues el tiempo no nos alcanzaría. Y lo que queda demostrado, amados hermanos, es que es una irresponsabilidad decirle a la gente el anticristo es fulano, mengano, perengano, ciclano, sultano, no. Que será asirio, que será egipcio, que será... No. Entonces, pues, no puede surgir el anticristo mientras la iglesia esté aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 al 9. Ya con esto terminamos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vea, la iglesia es quien detiene la aparición del anticristo. Es la iglesia quien detiene. Pero cuando la iglesia se vaya, inevitablemente surgirá este personaje, el cual traerá grandes calamidades al mundo. Y todo aquel que rechazó el mensaje hoy, que se burló, que criticó, que negó este mensaje, pues tendrá que vivirlo y conocerlo en vivo y en directo al anticristo. Todo lo que hoy en día están dando a Jared Kushner como anticristo y están todo esto, pues, hermano, tanto da el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Entonces, pues, en realidad a la iglesia no le importa, no debe importarle quién sea el anticristo. Voy a dar un texto más para cerrar. Ahora sí cierro con este, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar al anticristo? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, y el mismo, porque él mismo dice, vamos a leerlo, porque oigan, a mí estoy ¿Me repite la cita, pastor? Por favor. 4, 16, 17. ¿Primera o segunda? Primera.
Porque el Señor mismo con voz de mando, ¿cómo? Ahí está, sí, sí. Siga, ahí está, ¿no? Esa es la cita, venga. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero mire usted acá, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, para recibir al Señor, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Aquí no habla en ningún lugar de recibir al anticristo. En ningún lugar habla de recibir al anticristo, mi hermano. Entonces todo aquel que está buscando anticristo, mi hermano, se está yendo por el camino equivocado. A la iglesia no debe importarle quién sea el anticristo. De eso que se encarguen los que se quedan. Imagínese si usted empieza a predicar el anticristo fulano, mengano, sultano, perengano. Pues ya su mensaje se desvió. Ya su mensaje no está buscando a Cristo, no está predicando a Cristo. Sí, hay que hablar del anticristo para que la gente conozca que viene. De que viene, viene. Pero hermano, es que no se puede estar dando fecha, nombre, nada. La Biblia no nos manda eso en ningún lugar. No hay fecha del arrebatamiento ni del juicio final. No hay fecha. No podemos poner fecha donde no hay, mi hermano. Acuérdese, Juan no le reveló a nadie. No es que antes de morir le dijo a Policarpo, oye, Policarpo, quiero decirte algo, muchacho. Muchacho, tuvo una revelación en la isla de Patmos ahí. Y yo vi al anticristo, lo conocí. Se llama Diablo Gurcio Satandulfo. Viene de allá de tal país así, muchacho. El Señor me dijo que no lo escribiera, ¿viste? Pero mira, por tratarse de ti, Policarpo, te lo estoy diciendo porque tengo que decírselo a alguien, chico. Es que no me puedo llevar este secreto a la tumba. La Biblia habla de que el que descubre el secreto, imagínense. Esto es un secreto. Y Juan no se lo contó ni a Policarpo ni a nadie. Ni Daniel le dijo, oiga, rey, tuvo una revelación y me revelaron el anticristo. ¿De qué tú me estás hablando, Daniel? Un rey que se va a levantar de tal lugar así, bla, bla, bla. No, Daniel se llevó el secreto a la tumba, mi hermano. Entonces, por favor, prediquemos lo que está en la Biblia y nada más. Entonces, pues, del anticristo que se encarguen los que se quedan. ¿Entiendes? Los que se van reciben a Cristo y los que se quedan reciben al anticristo. Aquí ya. Pero no se puede recibir a dos señores, mi hermano. No se puede. No se puede. Es que bíblicamente está prohibido. Esto es como quedar bien con Dios y con el diablo. No puede ser. Fíjese que la Biblia habla de dos caminos, uno estrecho y angosto. La puerta estrecha. Y sé que pocos son los que entran por la puerta estrecha. Pocos son los que se salvan. Y habla de un camino ancho y espacioso. La puerta es ancha. Dice que muchos entran y se pierden. Y estos dos caminos son el bien y el mal. Dios o el diablo. Pero no se puede ir por los dos caminos, mi hermano. Es imposible, es improbable. Usted no puede ir por dos caminos. Hay un dicho que dice, perdone la comparación, mi hermano, pero es un dicho que tenemos en Cuba, perdone. Pero dice que el perro tiene cuatro patas y toma un solo camino, mi hermano. Nosotros tenemos dos pies. Imagínense, si el perro que tiene cuatro toma por un solo camino, ¿cuánto más nosotros que tenemos dos piernas?
Entonces, no se puede ir por dos caminos. No se puede, es imposible, improbable. Es algo incoherente. Es totalmente incoherente. La iglesia no conoce al anticristo. Y espérese, y tal vez lo hemos visto. Tal vez yo lo he oído hablar en YouTube, en Facebook, qué sé yo. Tal vez lo hemos escuchado, usted lo ha visto en la televisión. Pero ¿sabe qué? Usted no lo puede identificar. Porque con la iglesia aquí no se puede identificar al personaje. Después que se vaya la iglesia, entonces sí, ahí sí se sabrá. Entonces, amado hermano, pues yo creo que el asunto quedó claro. Yo pienso que haya quedado claro. Así que de todas maneras, ahí quédese, no se mueva, no se vaya. Quédese quieto ahí, porque ahora, al finalizar la grabación, tendremos el tiempo de preguntas y respuestas. Gloria a Dios. Espero que este mensaje haya sido de exhortación a su vida, de edificación. Y bueno, yo espero que hayamos aprendido algo nuevo en el día de hoy. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta hora por este mensaje. Gracias por tu palabra, la cual no vuelve atrás vacía. Te rogamos, Señor, que podamos tener el alcance necesario para poder llegar a cada rincón de este planeta con este mensaje, que podamos contribuir a que los que estén en falsa doctrina se aparten del mal, Señor, y se acojan a la sana doctrina, que aquellos que no te conocen te puedan conocer en esta hora. En el nombre de nuestro amado Hijo, de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta hora, Señor. Te decimos, Dios mío, amén y amén. Gloria a Dios. Se me está enredando la lengua ya, gloria. Hemos hablado tanto acá que se me está enredando la lengua, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Recuerde seguir orando por nosotros para que el Señor nos siga dando palabra, nos siga dando sabiduría, conocimiento. Lo necesitamos, mi hermano. Estamos en un momento difícil, momento duro, y se necesita sabiduría de Dios para poder hablar de estos temas. Y estén orando mucho por nosotros para que el Señor nos guarde, nos fortalezca, nos bendiga, nos siga preparando. Ore por este ministerio para que el Señor le permita llegar a muchos rincones, a muchos lugares donde se necesita llevar esta palabra. Así que desde ya le damos las gracias por sus oraciones, por el tiempo que nos han dispensado para escuchar este mensaje. Y recuerde, comparta la bendición, amados hermanos. Dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Comparta, comente, dé like y gloria a Dios, ore por nosotros, que se lo vamos a agradecer. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Creo que hoy es miércoles. Mire cómo yo estoy que ni me acuerdo qué día es hoy. Pastor, hoy es lunes. Mañana Usted está viendo. Hermano, oren también por eso, mi hermano, para que el Señor me formatee el disco duro. Tengo la memoria, mi hermano, las cosas. Es que apenas duermo, amados hermanos. Estoy durmiendo bien poco. Estoy padeciendo un insomnio terrible y tengo un agotamiento físico que todo se me olvida, mi hermano. Así que oren por mí también para que el Señor me ayude. Porque terrible, yo pensé que era miércoles. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana en el tiempo de ayuno y oración y el miércoles para seguir compartiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ay, Albertico, mi hijo, qué mal tú estás. Gloria a Dios. Dios les bendiga, un abrazo, saludos y bendiciones para todos. Dios es bueno, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Los eventos y profecías cumpliéndose, familia, nos indican que vivimos tiempos finales. Y esta es la llamada de emergencia alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de la iglesia para llevarnos a su reino celestial. Es tiempo, familia, de buscarlo con todo nuestro corazón, de vivir una vida en santidad y en consagración. Amén, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá.
Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso y nos quedamos posteriormente un tiempo de preguntas y respuestas. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.